que olvidar el nombre de la voz de hombre. A la mañana siguiente en que Christine desapareció ante sus ojos, en una especie de deslumbramiento que aún le hacía dudar de sus sentidos, el vizconde de Chagny fue en busca de noticias a casa de la señora Valerius. Se encontró ante un cuadro conmovedor. A la cabecera de la anciana que tejía sentada en su lecho, Christine hacía encaje. Jamás un óvalo tan bello, una frente más pura, una mirada tan dulce se inclinaron sobre una labor de virgen. Las mejillas de la joven habían recuperado los frescos colores. El cerco azul de sus ojos claros había desaparecido. Raúl no reconoció ya el rostro trágico de la víspera. Si un velo de melancolía no ensombreciera sus rasgos como un último vestigio del inaudito drama en el que se debatía aquella misteriosa mujer, Raúl habría podido pensar que Christine no era su incomprensible heroína. Se levantó al verlo acercarse y, sin emoción aparente, le tendió la mano. Pero el estupor de Raúl era tal que permaneció allí, anonadado, sin un gesto, sin una palabra. «Vaya, señor de Chagny», exclamó la señora Valerius. «¿No conoce ya a nuestra Christine? Su genio bienhechor nos la ha devuelto». «Mamá», interrumpió la joven en tono seco al tiempo que se sonrojaba hasta los ojos. «Mamá, creía que ya no volveríamos a hablar de eso. Sabe usted muy bien que no hay tal genio de la música. Hija mía, sin embargo, te ha dado clases durante 3 meses. Mamá, le he prometido explicárselo todo un día no muy lejano. Al menos eso espero, pero hasta entonces usted me ha prometido el silencio y no hacerme jamás preguntas. Si me aseguraras no volver a dejarme, pero ¿me has prometido eso, Christine?» «Mamá, todo eso no interesa para nada al señor de Chagny». «Se equivoca, Christine», interrumpió el joven con una voz que pretendía ser firme y valiente, pero que sin embargo era tan solo temblorosa. «Todo lo que le atañe me interesa hasta un punto que no podría usted comprender. No le ocultaré que me extraña y me alegro a la vez de encontrarla junto a su madre adoptiva, y que lo que pasó ayer entre nosotros, lo que pudo usted decirme, lo que pude adivinar, nada me hacía prever un retorno tan rápido. Sería el primero en alegrarme si no se obstinara en conservar acerca de todo esto un secreto que puede serle fatal. Y hace demasiado tiempo que soy amigo suyo, para no inquietarme, al igual que la señora Valerius, por esta funesta aventura que seguirá siendo peligrosa en tanto no la desentrañemos, y de la que terminará por ser víctima Christine». Al oír estas palabras, la señora Valerius se agitó en su lecho. «¿Qué quiere decir todo eso?», exclamó. «¿Christine está en peligro?». «Sí, señora», declaró valientemente Raúl, a pesar de las señas que le hacía Christine. «Dios mío», exclamó jadeante la buena e ingenua anciana. «Tienes que decírmelo todo, Christine, porque me tranquilizas. ¿Y de qué peligro se trata, señor de Chagny?». «Un impostor está abusando de su buena fe. El ángel de la música es un impostor. Ella misma le ha dicho que no hay tal ángel de la música». «¿Y qué hay entonces? Dígamelo en nombre del cielo», suplicó impotente la señora Valerius. «Me va usted a matar». «Lo que hay, señora, a nuestro alrededor, a su alrededor, alrededor de Christine, es un misterio terrestre mucho más terrible que todos los fantasmas y todos los genios». La señora Valerius volvía hacia Christine un rostro aterrorizado, pero ésta se había precipitado ya hacia su madre adoptiva y la apretaba entre sus brazos. «No le creas, mamá querida, no le creas», repetía e intentaba consolarla con sus caricias, ya que la anciana dejaba escapar suspiros que desgarraban el corazón. «Entonces dime que ya no me abandonarás», imploró la viuda del profesor. Christine calló y Raúl volvió a empezar. «Es lo que debe usted prometer, Christine. Es lo único que nos puede tranquilizar a su madre y a mí. Nos comprometemos a no hacerle más preguntas sobre el pasado, si nos promete permanecer bajo nuestra protección en el futuro». «Es un compromiso que yo no le pido y una promesa que yo no les haré», dijo la muchacha con orgullo. «Soy libre de mis actos, señor de Chagny. No tiene el menor derecho a controlarlos, y le agradecería se abstuviera de hacerlo a partir de este momento. En cuanto a lo que hago desde hace 15 días, no hay más que un hombre en el mundo que tendría derecho a exigir que se lo explicara: mi marido. Pero no tengo marido, ni me casaré jamás». Mientras decía esto con fuerza, extendió la mano en dirección a Raúl como para hacer más solemnes sus palabras. Raúl palideció, no solo por las palabras que acababa de oír, sino porque estaba viendo en el dedo de Christine un anillo de oro. «No tiene usted marido y sin embargo lleva una alianza». Intentó tomarle la mano, pero Christine la había retirado rápidamente. «Es un regalo
exclamó sonrojándose más aún y esforzándose en vano por ocultar su turbación. Christine, ya que no tiene un marido, este anillo solo puede ser del que espera serlo. ¿Por qué engañarnos aún más? ¿Por qué seguir torturándome? Ese anillo es una promesa y esa promesa ha sido aceptada. Es lo que yo le he dicho, dijo la anciana. ¿Y qué le ha contestado, señora? Lo que me vino en gana, gritó Christine exasperada. ¿No encuentra, señor, que este interrogatorio ha durado ya demasiado? En cuanto a mí, Raúl, muy emocionado, temió obligarla a pronunciar palabras que significaron una ruptura definitiva. La interrumpió. Perdón por haberle hablado así, señorita. Sabe usted bien cuál es el noble sentimiento que hace que me inmiscuya en este momento en asuntos que sin duda no me incumben. Pero déjeme decirle lo que he visto. Y he visto más de lo que cree Christine, o lo que creí ver, ya que en realidad lo mínimo que puede hacerse en esta aventura es sudar de los propios ojos. ¿Qué ha visto, señor? ¿O qué ha creído ver? Vi su éxtasis ante el sonido de la voz, Christine, de la voz que surgía de la pared o del camerino del apartamento de al lado. Sí, su éxtasis. Y es esto lo que me llena de pánico por usted. Está aprisionada en el más peligroso de los hechizos. Sin embargo, parece haberse dado cuenta de la impostura, ya que hoy dice que no hay un ángel de la música. Entonces, Christine, ¿por qué lo siguió una vez más? ¿Por qué se levantó con el rostro resplandeciente como si realmente estuviera oyendo a los ángeles? Esa voz es muy peligrosa, Christine, puesto que yo mismo mientras la oía me encontraba tan embelesado que usted desapareció de mi vista sin que pudiera decir por dónde. Christine, en el nombre del cielo, en el de su padre que está en el cielo y que tanto quiso usted y que me quiso. Christine va a decirnos, a su bienhechora y a mí, de quién es esa voz. Aún en contra de su voluntad la salvaremos. Vamos, díganos el nombre de ese hombre, Christine, de ese hombre que ha tenido la audacia de poner un anillo de oro en su dedo. Señor de Chagny, declaró fríamente la joven, no lo sabrá jamás. En este punto se oyó la agria voz de la señora Valerius, que de repente tomaba el partido de Christine al ver la hostilidad con la que su pupila acababa de dirigirse al vizconde. Y si ella lo ama, señor vizconde, eso no es asunto suyo. Ay, señora, volvió a decir humildemente a Raúl, que no pudo contener las lágrimas. Ay, creo que efectivamente Christine me ama. Todo me lo demuestra. Pero no solo eso me desespera, sino el que no estoy absolutamente seguro de que aquel al que quiere Christine sea digno de su amor. La única que debe juzgarlo soy yo, señor, dijo Christine, mirando fijamente a Raúl con una expresión de soberana irritación. Cuando se emplean para seducir a una joven, medios tan románticos, dijo Raúl, que sentía que sus fuerzas le abandonaban. Es preciso, ¿no es cierto?, que el hombre sea un miserable o que la joven sea una tonta. Christine. Raúl, ¿por qué condena de este modo a un hombre al que no ha visto jamás, al que nadie conoce y del que usted mismo no sabe nada? Sí, Christine, sí, al menos ese nombre que usted pretende seguir ocultándome. Su ángel de la música, Christine, se llama Eric. Inmediatamente Christine se traicionó a sí misma. Esta vez se puso pálida como un mantel de altar. Balbuceó. ¿Quién se lo ha dicho? Usted misma. ¿Cómo? La otra noche, la noche del baile de máscaras. ¿Acaso no dijo al llegar a su camerino? Pobre Eric. Pues bien, Christine, se encontraba ahí en alguna parte un pobre Raúl que lo oyó. Es la segunda vez que usted escucha detrás de las puertas, señor de Chagny. No estaba detrás de la puerta, estaba en el camerino, en su tocador, señorita. Desgraciado, gimió la joven, que mostró todos los síntomas de un indecible horror. Desgraciado, quiere que lo maten. Quizá. Raúl pronunció este quizá con tanto amor y desesperación que Christine no pudo contener un sollozo. Entonces le tomó ambas manos y lo miró con toda la pura ternura de la que era capaz. Y el joven, ante aquella mirada, sintió que su dolor ya se había esfumado. Raúl, dijo, es preciso que olvide la voz de hombre, que no recuerde siquiera su nombre, que jamás intente averiguar el misterio de la voz de hombre. Tan terrible es ese misterio. No hay otro más terrible en la tierra. Se hizo un silencio que separó a los jóvenes. Raúl estaba destrozado. Júreme que no hará nada por saber, insistió ella. Júreme que no volverá a entrar en mi camerino si yo no lo llamo. ¿Me promete llamarme alguna vez, Christine? Se lo prometo. ¿Cuándo? Mañana. Entonces se lo juro. Fueron sus últimas palabras ese día.
Él le besó las manos y se fue maldiciendo a Eric e intentando armarse de paciencia. Capítulo 12. Arriba de las trampillas. El día siguiente volvió a verla en la ópera. Seguía llevando en el dedo el anillo de oro. Ella fue dulce y buena. Le informó acerca de los proyectos que tenía, de su futuro, de su carrera. Él le comunicó que la salida de la expedición polar se había adelantado y que dentro de un mes a lo sumo abandonaría Francia. Ella lo animó casi con alegría a pensar en el viaje con entusiasmo, como en una etapa más de su gloria futura. Y al contestar él que la gloria sin amor no ofrecía a sus ojos el menor encanto, ella lo trató como a un niño cuyas tristezas deben ser pasajeras. Él le dijo: ¿cómo puede hablar con tanta ligereza de cosas tan graves, Christine? Puede que no volvamos a vernos jamás. Puedo morir durante esa expedición. Y yo también, se limitó a decir ella. Ya no sonreía, ya no bromeaba. Parecía pensar en algo nuevo que le venía por primera vez a la mente. Su mirada brillaba. ¿En qué piensa Christine? Pienso en que ya no volveremos a vernos. Y eso es lo que la pone tan radiante. Y que dentro de un mes tendremos que decirnos adiós para siempre. A menos que Christine nos casáramos y nos esperáramos para siempre. Ella le tapó la boca con la mano. Calle, Raúl, no se trata de eso. Ya lo sabe de sobra. Y jamás nos casaremos, ¿de acuerdo? Parecía no poder resistir una dicha desbordante que le había saltado de repente. Empezó a dar palmadas con alegría infantil. Raúl la miraba inquieto, sin comprender. Pero, dijo ella de nuevo, tendiendo las manos al joven, o mejor dicho, dándoselas como si súbitamente hubiera decidido hacerle un regalo. Pero aunque no podamos casarnos, sí podemos prometernos. No lo sabrá nadie más que nosotros, Raúl. Han habido casamientos secretos. Raúl, podemos prometernos por un mes. Dentro de un mes usted se irá y yo podré ser feliz con el recuerdo de este mes durante toda la vida. Estaba entusiasmada con su idea y volvió a ponerse seria. Esta, dijo, es una felicidad que no hará daño a nadie. Raúl había comprendido. Se aferró a aquella inspiración. Quiso que inmediatamente se hiciera realidad. Se inclinó ante Christine con humildad sin par y dijo: señorita, tengo el honor de pedir su mano. Pero si ya tiene las dos, mi querido prometido. Oh, Raúl, qué felices vamos a ser. Vamos a jugar al futuro maridito y a la futura mujercita. Raúl se decía: imprudente. De aquí a un mes habré tenido tiempo de hacérselo olvidar o de penetrar y destruir el misterio de la voz de hombre. Y dentro de un mes Christine consentirá en ser mi mujer. Mientras tanto, juguemos. Fue el juego más bonito del mundo y al que se entregaron como los dos niños que eran. Qué cosas maravillosas se dijeron y qué juramentos eternos se intercambiaron. La idea de que al cumplir un mes no habría nadie para poder mantener esas promesas le sumía en una turbación que saboreaban con contradictorias emociones. Entre risas y lágrimas jugaban al corazón, igual que otros juegan a la pelota. La diferencia radicaba en el hecho de que al ser sus propios corazones los que lanzaban, estos debían ser muy hábiles para recibir sin hacerse daño. Un día, era el octavo de juego. El corazón de Raúl se hizo mucho daño y el joven detuvo la partida con estas extravagantes palabras: y ya no me marcharé al Polo Norte. Christine, que en su inocencia no había pensado en esta posibilidad, descubrió de repente el peligro del juego y se lo reprochó amargamente. No contestó a Raúl ni una sola palabra y se marchó a su casa. Esto ocurría por la tarde en el camerino de la cantante, donde acostumbraban a citarse y donde se divertían con meriendas, cenas de 3 galletas y 2 vasos de porto ante un ramo de violetas. Por la noche ella no cantaba y él no recibió la carta acostumbrada, pese a que se hubieran dado permiso para escribirse todos los días durante ese mes. Al día siguiente corrió a casa de la señora Valerius, que le informó de que Christine se había ausentado por 2 días. Se había ido la víspera por la tarde, a las 5, diciendo que no estaría de vuelta hasta pasado mañana. Raúl estaba destrozado. Detestaba a la señora Valerius por haberle comunicado aquella noticia con una tranquilidad que lo dejaba perplejo. Intentó sonsacarle algo, pero era evidente que la buena mujer no sabía nada. Se limitó a contestar las preguntas desordenadas del joven. Es el secreto de Christine,
y al decirlo levantó el dedo con una unción especial que recomendaba discreción y que al mismo tiempo pretendía tranquilizar. Bien, muy bien, exclamaba Raúl con enfado mientras bajaba las escaleras corriendo como un loco. Estupendo. Veo que las jóvenes están perfectamente protegidas por señoras como la Valerius. ¿Dónde puede encontrarse Christine? 2 días. 2 días menos para su felicidad tan breve y para colmo, por culpa suya. ¿Acaso no habían acordado que él debía partir? Y si su firme intención era la de quedarse, ¿por qué había hablado tan pronto? Se reprochaba su torpeza y fue el más desgraciado de los hombres durante 48 horas, al cabo de las cuales Christine reapareció. Reapareció triunfalmente. Volvió por fin a obtener el mismo éxito que en la velada de gala. A partir de la aventura del gallo, Carlota no había podido salir a escena. El terror de un nuevo Quack la poseía y le quitaba todos sus recursos. Y los lugares que habían sido testigos de su incomprensible derrota se le habían hecho odiosos. Encontró la manera de romper su contrato. Se le rogó a Day que temporalmente ocupara el puesto vacante. Un verdadero delirio la acogió en la judía. El vizconde presente durante aquella velada fue el único en sufrir escuchando los 1000 ecos de este nuevo triunfo, ya que vio que Christine seguía conservando su anillo de oro. Una voz lejana murmuraba al oído del joven: esta noche sigue llevando el anillo de oro, y tú no has sido quien se lo ha dado. La voz continuaba aún: si ella no quiere decirte lo que ha hecho desde hace 2 días, si te esconde su paradero, es preciso que vayas a preguntárselo a Eric. Corrió hacia el escenario. Le interrumpió el paso. Ella lo vio ya que sus ojos lo buscaban. Le dijo: deprisa, deprisa, venga. Y lo arrastró hacia su camerino sin preocuparse de todos los que le celebraban su reciente gloria y que murmuraban ante la puerta cerrada: esto es un escándalo. Inmediatamente Raúl se arrodilló ante ella. Le juró que se marcharía a la expedición y le suplicó que nunca más le privara de una sola hora de la dicha que le había prometido. Christine dejó correr sus lágrimas. Se besaban como un hermano y una hermana desesperados que acaban de verse amenazados por un dolor común y que vuelven a encontrarse para llorar a un muerto. Súbitamente se deshizo del dulce y tímido abrazo del joven. Pareció escuchar algo que no sabía qué era, y con un gesto seco señaló la puerta a Raúl. Cuando estuvieron en el umbral, le dijo tan bajo que el vizconde apenas adivinó sus palabras: mañana, mi querido prometido. Y alégrese, Raúl, esta noche he cantado para usted. Él no contestó, pero, aquellos 2 días de ausencia habían roto el encanto de su dulce mentira. Se miraron en el camerino sin decirse nada, con los ojos tristes. Raúl debía dominarse para no gritar: tengo celos, tengo celos. Pero ella lo oía de todos modos, y entonces le dijo: vamos a pasear, Raúl, el aire nos hará muy bien. Raúl creyó que iba a proponerle una excursión por el campo, lejos de aquel monumento al que detestaba como si se tratara de una cárcel, y a cuyo carcelero sentía pasearse a través de las paredes. El carcelero Eric. Pero ella lo condujo al escenario y lo hizo sentar sobre el brocal de madera de una fuente, en la paz y el frescor dudosos de un primer decorado montado para el próximo espectáculo. Otro día paseó con él tomándolo de la mano por los caminos abandonados de un jardín, cuyas plantas trepadoras habían sido cortadas por las manos hábiles de un decorador, como si los verdaderos cielos, las verdaderas flores, la verdadera tierra, le estuvieran prohibidos para siempre y estuviera condenada a no respirar otra atmósfera que la del teatro. El joven vacilaba en formularle la menor pregunta porque al saber que ella no podía contestarle, temía hacerla sufrir inútilmente. De tanto en tanto paseaba un bombero que vigilaba desde lejos su idilio melancólico. A veces ella intentaba engañarse y engañarlo acerca de la belleza ficticia de aquel cuadro inventado por la fantasía de los hombres. Su imaginación siempre viva le señalaba colores siempre más deslumbrantes, hasta el punto de que la naturaleza decía no podía compararlos. Se exaltaba mientras Raúl apretaba su mano febril. Ella decía: mira, Raúl, esas murallas, esos bosques, esas imágenes de tela pintada. Todo esto ha visto los amores más sublimes, ya que aquí han sido creados por los poetas, que superan en 100 codos a los hombres vulgares.
Dígame pues que nuestro amor está bien aquí, Raúl, porque también él ha sido creado y no es más que también una ilusión. Él, desconsolado, no contestaba. Nuestro amor es demasiado triste en la tierra. Vayamos por el cielo. Ya ve qué fácil es aquí. Y lo arrastraba más alto que las nubes, a través del magnífico desorden del telar. Y se divertía dándole vértigo al correr delante suyo sobre los frágiles puentes metálicos. Cuando él vacilaba, ella le decía con un mohín adorable: ¿Tú, un marino? Después volvían a bajar a tierra firme, es decir, a un corredor real que les conducía hasta risas, bailes y voces jóvenes amonestadas por otra voz severa. Despacio, señoritas, vigilen las puntas. Era la clase de baile de las niñas de 6 a 9 o 10 años, con su corsé escotado, el tutú ligero, el pantaloncito blanco y las medias de color rosa. Y trabajan aplicadamente con todos sus piececillos doloridos con la esperanza de convertirse en alumnas de las cuadrillas, primeras bailarinas envueltas en relucientes diamantes, mientras Christine reparte caramelos entre ellas. Otro día le hacía entrar a una amplia sala de su palacio, abarrotada de oropeles, despojos de caballeros, de lanzas, de escudos y penachos, y pasaba revista a los fantasmas de los guerreros inmóviles y cubiertos de polvo. Les arengaba con palabras de consuelo y les prometía que volverían a ver las tardes resplandecientes de luz y los desfiles con música ante las tribunas que los aclamarían. Así lo paseó por todo su imperio, que era ficticio pero inmenso, ya que se extendía a lo largo y ancho de 17 pisos, desde la planta baja hasta el tejado, y estaba habitado por un ejército de extraños personajes. Pasaba entre ellos como una reina popular, animando a los trabajos, sentándose en los talleres, dando sus consejos a las modistas cuyas manos vacilaban al cortar las ricas telas que vestirían. Los habitantes de este país realizaban todos los oficios. Había zapateros y orfebres. Todos habían aprendido a quererla porque Christine se interesaba por las preocupaciones y las pequeñas manías de cada uno. Sabía de rincones desconocidos en los que habitaban en secreto viejos matrimonios. Llamaba a su puerta y les presentaba a Raúl como un príncipe encantador que había pedido su mano, y sentados los dos en algún baúl carcomido, escuchaban las viejas leyendas de la ópera, como antaño en la infancia habían escuchado los viejos cuentos bretones. Aquellos viejos no se acordaban más que de la ópera. Vivían ahí desde hacía muchos años. Las administraciones desaparecidas los habían olvidado. Las revoluciones de palacio los habían ignorado. Allá afuera habían pasado la historia de Francia sin que ellos se enteraran, y nadie se acordaba de ellos. Así transcurrían aquellos preciosos días, y Raúl y Christine, con el excesivo interés que simulaban por las cosas exteriores, se esforzaban torpemente en ocultarse el único pensamiento de su corazón. Lo cierto era que Christine, que hasta entonces se había mostrado la más fuerte, repentinamente pasó a un estado de extremo nerviosismo que no podía expresar. En sus expediciones se ponía a correr sin razón, o bien se detenía bruscamente y su mano, convertida en un trozo de hielo, apretaba la del joven. A veces sus ojos parecían perseguir sombras imaginarias. Gritaba: «por aquí», y después: «por ahí», riendo con una risa temblorosa que terminaba en lágrimas. Entonces Raúl quería hablar, hacerle preguntas a pesar de sus promesas y sus pactos, pero antes de que pudiera formular una pregunta, ella contestaba: «Nada, le aseguro que no me pasa nada». Una vez que pasaban ante una trampilla entreabierta en el escenario, Raúl se inclinó sobre el oscuro hueco y dijo: «Christine, me ha enseñado la parte alta de su imperio, pero he oído extrañas historias acerca de los sótanos. ¿Quiere que bajemos?». Al oír esto, lo tomó en sus brazos como si temiera verlo desaparecer por el agujero negro, y le dijo temblando en voz muy baja: «Jamás, jamás, le prohíbo bajar ahí. Además, esa parte del reino no me pertenece. Todo lo que está bajo tierra le pertenece». Raúl clavó sus ojos en los de ella y le dijo en tono duro: «Entonces él vive abajo». «No he dicho eso. ¿Quién le ha dicho eso? Vamos, venga. A veces, Raúl, me pregunto si usted no está loco. Usted siempre oye cosas imposibles. Venga, venga». Y lo arrastraba literalmente, ya que él se obstinaba en quedarse cerca de la trampilla y de aquel agujero que le atraía. La trampilla se cerró de golpe,
tan de repente que ni siquiera vieron la mano que la movía, dejándolos ahí completamente aturdidos. Quise hacer a él quien estaba allí, terminó por decir Raúl. Ella se encogió de hombros, pero no parecía nada tranquila. No, son los cerradores de trampillas. Algo tienen que hacer los cerradores de trampillas. Abren y cierran las trampillas sin razón alguna. Es como los cerradores de puertas. De alguna manera tienen que pasar el tiempo. ¿Y si fuera él, Christine? Imposible, no. Él se ha encerrado para trabajar. Vaya, con que él trabaja. Sí, y él no puede abrir y cerrar las trampillas y trabajar al mismo tiempo. Podemos estar tranquilos. Al decir esto se estremeció. ¿En qué trabaja? Oh, en algo terrible. Por eso podemos estar tranquilos. Cuando él trabaja en lo suyo, no ve nada, no come, ni bebe, ni respira durante días y noches. Es un muerto viviente. No tiene tiempo para entretenerse con las trampillas. Volvió a estremecerse. Se inclinó hacia la trampilla. Raúl la dejaba hacer y decir. Se calló. Temía que el sonido de su voz le hiciera reflexionar y detener el curso, tan frágil aún, de sus confidencias. Ella no lo había soltado. Seguía encogida entre sus brazos y suspiró. Si fuera él. Tímidamente Raúl preguntó. ¿Le tiene miedo? Ella suspiró. No, claro que no. El joven adoptó involuntariamente una actitud de compasión, como se suele adoptar con un ser impresionable que aún es presa de un sueño reciente. Parecía querer decir, no se preocupe, aquí estoy, y su gesto fue casi sin querer amenazador. Entonces Christine lo miró con extrañeza como se mira un fenómeno de valor y virtud, y pareció valorar en su justa medida tanta audacia inútil. Abrazó al pobre Raúl como para recompensarlo, con un arrebato de ternura, por mostrar su deseo de defenderla contra los peligros siempre posibles que encierra la vida. Raúl comprendió y se puso rojo de vergüenza. Se sentía tan débil como ella. Se decía, pretende que no tiene miedo, pero nos aleja de la trampilla, temblando. Estaba en lo cierto. El día siguiente y los demás días fueron dedicados a recorrerlo todo, casi hasta los tejados. La agitación de Christine no hacía más que aumentar conforme iban pasando las horas. Por fin, una tarde llegó con mucho retraso, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos y desesperados. Raúl se decidió a recurrir a los grandes medios. Por ejemplo, le aseguró de buenas a primeras que solo partiría al Polo Norte si ella le revelaba el secreto de la voz de hombre. Calle, en nombre del cielo, calle. Si él le oyese, pobre de usted, Raúl. Y los ojos perdidos de la joven miraban inquietamente a su alrededor. Christine, yo le arrancaré de su poder, lo juro. Ya no pensará jamás en él. Es absolutamente necesario. ¿Cree que es posible? Ella se permitió esta duda que significaba para él un estímulo, al tiempo que lo arrastraba hasta el último piso del teatro, a lo más alto, allí donde se está lejos, muy lejos de las trampillas. La esconderé en algún rincón desconocido del mundo donde él no vendrá a buscarla. Estará a salvo. Entonces me marcharé, ya que ha jurado no casarse jamás. Christine se arrojó sobre las manos de Raúl y las estrechó con un arrebato poco frecuente en ella, pero de nuevo inquieta volvía la cabeza a todas partes, y le arrastró hasta la cumbre. Le costaba seguirla. Pronto se encontraron debajo del tejado, en un laberinto de vigas. Se deslizaban a través de los arbotantes, los cabríos, las jambas de fuerza, los tabiques, los entrantes y las rampas. Corrían de viga en viga como en un bosque hubieran corrido de árbol en árbol, árboles de troncos colosales. A pesar del cuidado que ella ponía en mirar cada rincón, no vio una sombra que se detenía a la vez que ella, que volvía a avanzar cuando ella avanzaba, y que no hacía más ruido que el que debe hacer una sombra. Raúl no se dio cuenta de nada, puesto que al tener a Christine delante, no le interesaba nada de lo que pudiera ocurrir detrás.